Respecto a la semana 3 sobre las características y obligaciones del Estado, el sentimiento, la emoción que experimenté fue asombro porque, bueno, o sea, inicialmente sabía que el Estado era garante de derechos, ¿no? Pero no entendía lo que ello conllevaba, o sea, por ejemplo, esto de la centralidad de poderes, entonces, o sea, como que por qué están divididos estos poderes, por qué existen estas funciones del Estado y que buscan garantizar, o sea, o que, como que cuál es la función precisamente de esta división de las funciones del Estado. Y también, por ejemplo, en la parte en la que se mencionó que cuando existe un bloque constitucional y que si sirve como que para dar más derechos o asegurar más derechos, pues aunque la constitución es como que la norma principal del Ecuador, o sea, se puede, los derechos, bueno, los tratados internacionales pueden estar sobre la constitución para asignar más derechos. También en cuanto a la parte de las obligaciones del Estado específicamente, esa fue la parte que me causó asombro porque no sabía cómo funcionaba esta estructura del Estado. Entonces, por ejemplo, al entender que como que las principales obligaciones que tienen son la de respetar y la de garantizar, entonces es como que en cuanto a respetar, o sea, no limitar, no quitar derechos, no vulnerar derechos, y en cuanto a garantizar, es lo contrario, es hacer, o sea, hacer que se cumplan los derechos, garantizar derechos, ver la forma en la que se da el cumplimiento de estos derechos. Entonces, por ejemplo, aquí hablaba que en primer lugar esto se realiza mediante las garantías normativas, que son las leyes que garantizan estos derechos. De igual forma lo hacían mediante las políticas públicas y eh, esta parte me pareció interesante porque siento que aquí el trabajo social tiene mucho que ver, o sea, porque, o sea, como que el objetivo principal de trabajo social es cambiar aquellas estructuras de la sociedad que se encuentran mal y considero yo que pues las estructuras que se encuentran mal, o sea, los cambios que se pueden producir dentro de la sociedad son precisamente mediante políticas públicas. Entonces, bueno, o sea, en la parte de que se mencionaba que el Estado tiene como que prácticamente la obligación de gestionar políticas públicas, de hacer políticas públicas para desarrollar y garantizar derechos. Entonces todo esto estaba igual organizado a través de planes. Entonces, por ejemplo, estaba el Plan Nacional de Desarrollo, y esto a su vez se encontraba anexado con lo que eran los objetivos o con lo que eran los indicadores. Entonces, igual entender que estos precisamente tienen como que políticas, objetivos, y esto se lo puede cumplir por medio de los ministerios, y a la vez los ministerios van a tener planes, programas o proyectos para el cumplimiento de esto. Entonces fue como que entender otra perspectiva desde cómo está organizado, cómo está estructurado el Estado y el porqué de estas estructuras. O sea, porque inicialmente sabía, o sea, de la existencia de los ministerios, o sea, de la existencia de los planes, pero no entendía la lógica de esto o cómo esto se conectaba. Entonces siento que, o sea, este tema me causó asombro porque pude como que entender o conectar conocimientos sobre todo de cómo funciona, cómo se conecta, para qué, por qué y de qué manera. Entonces entender que igual los planes o también los consejos, cómo funcionan los consejos y cuáles son las medidas de intervención que estos tienen. Entonces fue como que tener una reconceptualización de lo que es el Estado, y eso fue lo que me causó asombro.